en ese sentido? La verdad es que, mira, el jugador de fútbol hace una asociación muy directa entre el juego mucho, eso quiere decir que el entrenador me quiere, y juego menos, eso quiere decir que el entrenador no me quiere, ¿no? Y al final las personas andamos buscando digamos, andamos buscando el cariño y la aceptación de las personas, ¿no? Pero el jugador de fútbol hace una asociación directa en eso. Juego es que me quiere. No juego tanto es que el entrenador no me quiere, ¿no? Y no es así. O sea, tú lo has dicho bien, el entrenador tiene que gestionar, el entrenador se tiene que mover en gestionar un equipo que está compuesto por personas, aparte de jugadores de fútbol, y luego yo tengo que tomar las decisiones deportivas que yo creo que son las mejores para el equipo, ¿no? Para conseguir objetivos. Porque si no consigo los objetivos, al primero que van a echar va a ser a mí. Entonces, el jugador de fútbol piensa que el entrenador no me ha puesto este partido. Ya no me quiere, ¿no? No le gusto. No es así. O sea, el entrenador lo que tiene que hacer es gestionar, pues, intentar tomar decisiones para ganar en lo inmediato, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Porque la vida de un entrenador es en el corto plazo. No hay espacio para decir, oye, pues mira, voy a formar un proyecto aquí a 2 años vista y voy a ir poco a poco construyendo un equipo a un riesgo de que los resultados al principio no salgan. No, ese tipo de perspectiva el entrenador no puede hacerla porque no es la realidad, ¿no? Un entrenador vive del corto plazo. Entonces, para poder gestionar esto, pues tú tienes que tener mucha mano izquierda, especialmente con los jugadores que juegan menos, porque el jugador que juega mucho, cualquier cosa que hagas o digas le parecerá bien, porque como estás dentro de sus elegidos, él no tiene problema, ¿no? de sentirse poco querido, pero el que juega menos es al que tienes que cuidar con más delicadeza, ¿no? Y tienes que estar muy atento a él y tienes que estar muy pendiente. Y luego cada jugador tiene una personalidad. Hay jugadores que necesitan que estés con el palo detrás de ellos todo el día, ¿no? Exigiéndoles muchísimo en el día a día sin dejarles respirar. Hay otros jugadores que no hay que decirles nada, porque ellos mismos se autoexigen un nivel de exigencia, se autoimponen ellos un nivel de exigencia muy grande y no necesitan que tú andes detrás para que ellos estén entrenándose bien siempre y trabajando bien. Y luego hay con otros que tienes que actuar más como padre, otros necesitan que actúes más como amigo, otros necesitan, yo qué sé, cada jugador y un entrenador, el principal trabajo de un entrenador es rápidamente darse cuenta de qué tipo digamos, qué tipo de caracteres estás manejando dentro de un vestuario, ¿no? Y qué necesitan. Y cuanto antes lo detectas, antes puedes darle al jugador lo que necesita cada uno, ¿no? Y para sacarles, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Para sacarles el máximo rendimiento. Entonces, yo creo que el jugador, vi una entrevista de Pep Guardiola no hace mucho tiempo que decía que, claro, yo tengo a un montón de jugadores en mi plantilla que muchos vienen de países distintos, ¿no? De otros países, vienen con sus familias y vienen para jugar a fútbol, ¿no? Y se están encontrando a un tío que en vez de ponerles a jugar les dice, no, tú esta semana no vas a jugar. Y son jugadores que son muy buenos, que son de otros países y han venido con sus familias aquí a Inglaterra en una entrevista de hace un par de años. Y el entrenador les está diciendo que no les quiere, ¿no? Una semana, otra semana. Entonces, claro, para un jugador eso es difícil de gestionar y difícil de entender, pero yo les diría a los jugadores, yo he sido jugador, ¿eh? Y yo a mis jugadores, cuando he tenido oportunidades, siendo entrenador al cabo de los años, cuando he tenido oportunidad de hablar con ellos de forma individual y de forma en reuniones grupales, les he dicho, mira, yo sé lo que pasa por las cabezas de todos vosotros, empezando por aquí, el que juega todos los minutos, hasta el portero suplente que no juega nunca. Sé lo que pasa por todas vuestras cabezas, porque yo he pasado por todas estas situaciones de todos y cada uno de las que estáis aquí. Ha habido entrenadores que me han puesto siempre, otros que no me han puesto nunca, otros que me han puesto de vez en cuando, otros que ni me convocaban, otros que... Yo sé lo que pensáis todos, entonces yo tengo que intentar ser cuidadoso y hacer lo que a mí me gustaría que hubieran hecho conmigo, ¿no? Cuando yo jugaba, ¿no? Entonces,
Ese es un poco el primero de los trabajos de un entrenador cuando llega a un sitio, ¿no? Conocer y detectar qué tipo de personas tienes dentro del vestuario y empezar a darles a cada uno la medicina que necesitan. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final es un poco pues esa personalización, ¿no? Cada persona es distinta y para rendir necesita tocar una tecla, que toques una tecla en concreto y la verdad que bueno, que eso es clave en ese sentido. Siguiendo hablando un poco de la mente del jugador, te quería hablar un poco de la retirada, ¿no? Muchas veces no se prepara al jugador para la vida que hay después del fútbol y el ejemplo está en que muchos deportistas de cualquier ámbito, de fútbol, de básquet, muchas veces al retirarse acaban o arruinados o en problemas de otros aspectos, ¿no? Y por malos hábitos, por mala gestión. Y eso es algo que pasa mucho y que realmente a veces no se habla del todo como se tendría que hablar o no se le da la importancia. Y me gustaría que me comentaras un poco tu experiencia, lo que ves tú alrededor y que me comentes un poco, pues eso, qué hay después de una carrera deportiva y cómo se puede llenar ese vacío, ¿no? que te deja el fútbol. Bueno, es un tema bastante delicado porque se habla poco, mucho menos de lo que se debería hablar. Tú piensas que un jugador de fútbol, cuando hablo del jugador de fútbol medio, jugadores que han ganado cantidades astronómicas, pues es difícil, ¿no? Que te puedas arruinar, o sea, te tienes que empeñar mucho, ¿no? En hacer las cosas muy mal para poderte arruinar, ¿no? Pero el jugador medio, que es un jugador que durante su carrera deportiva gana un dinero por encima de la media, ¿no? Para ser una persona tan joven. Luego, cuando terminas el fútbol, tienes muchos años de vida por delante, ¿no? Y tienes que cuidar tu dinero. Al fin y al cabo, la palabra clave es cuidar de tu dinero. ¿Por qué? Porque una vez te hayas retirado, la cantidad de dinero que tú ingreses va a ser muy inferior, ¿no? Salvo que seas un buen entrenador y de repente pues empieces a ganar mucho más dinero siendo entrenador y puedas tener... Pero no suele pasar eso, ¿no? Hay un caso de cada muchos que se retira de jugador, intenta ser entrenador y se convierte en un entrenador de éxito. Bueno, no hay muchos casos de esos, ¿no? Hay, pero no el 80% de jugadores que se retiran terminan queriendo trabajar en algo vinculado con el fútbol, pero al final terminan trabajando de lo que pueden o tal, ¿no? Pero la palabra clave yo creo que es cuidar de tu dinero, ¿no? Y ser consciente que tienes que cuidar de tu dinero cuando estás ganándolo mucho, ¿no? No, no el ser consciente de ello cuando ya has ganado mucho, te lo has gastado de mala manera y ya te entra poco dinero. Porque eso querrá decir que ya estás en una situación difícil, ¿no? Entonces, yo te lo digo, pese a no haber ganado grandes cantidades millonarias, he tenido una buena carrera, bastante larga, no me puedo quejar. Podía haber ganado un poco más, sí, pero también podía haber ganado un poco menos o mucho menos. Y yo tuve muy claro desde muy joven que lo que tenía que hacer con mi dinero era ponerme obligaciones, ¿no? Es decir, yo mi primer piso en Sabadell lo compré en el año 98, justo cuando firmé mi primer contrato profesional, ¿no? Fue firmar mi primer contrato profesional con el Español y rápidamente irme a comprar un piso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entendía que esto era una obligación que yo me ponía y era, pues oye, una inversión, digamos, en mi futuro. No sé el día de mañana qué va a ser de mí, no sé si con 19 años o 18 que firmé, digo, yo no sé si contratos como estos se van a multiplicar con el tiempo o van a venir muchos más, o a lo mejor este va a ser el último buen contrato que yo voy a firmar y mi carrera, pues no sé, siempre hay lesiones, siempre hay contratiempos, uno nunca sabe, ¿no?, lo que te puede pasar, pero lo más importante es ser consciente cuando lo ganas o cuando lo estás ganando de que tienes que cuidar tu dinero, ¿no? Y lamentablemente muchos jugadores solo son conscientes de eso cuando ya lo han ganado, ya lo han gastado y ahora ya no les entra, ¿no?
Entonces se arrepienten y son conscientes de que deben de cuidar su dinero, o deberían de haber cuidado su dinero cuando ya se lo han gastado. Entonces, no sé, yo he tenido mis etapas de, oye, pues me gustaba comer bien y ya me gasté un dinero en un coche en su día, que ahora echas la vista atrás y dices, oye, ¿podía haber pasado sin haber gastado ese dinero en un coche? Pues sí, podía haber pasado. Pero bueno, al fin y al cabo era un coche, tienes 23 años, te lo puedes permitir, pasas por eso, lo disfrutas, vives esa etapa de tu vida y ya está, ¿no? Y eso pues no te afecta demasiado. Pero es verdad que el tema del dinero y del cuidar del dinero de uno es una cuestión que tendrían que tener mucho más presente los jugadores, como te decía antes, jugadores que están dentro de la media, ¿no? Una media de jugadores de primera y segunda división que tienen unos contratos pues más o menos que están muy bien, pero que luego tienen que saber que con 32, 33, 34 años, ya pasados los 30, dejas de ganar, si sigues con tu carrera deportiva, un jugador de 30 años gana mucho menos que uno de 26 o de 25, y tienes que tener en cuenta que con 34 o 35 años te vas a retirar y desde los 35 hasta que te mueras, ¿qué vas a hacer, no? Entonces ese es un poco el tema. Lo que le diría, es un tema que se debería hablar muchísimo más con jugadores jóvenes que llegan a la élite del fútbol y que sean conscientes, ¿no?, de que la vida es muy larga y que después de tu carrera deportiva tienes muchos años por delante. Pues sí, la verdad que bueno, que de alguna manera, no sé si en el fútbol base o desde pequeñitos o desde los clubes, quizá, bueno, no sé, quizá tendrían que tener en cuenta un poco eso, pero ya incluso también hablando de ese vacío competitivo de adrenalina, yo conozco algún deportista, algún futbolista que al dejarlo no sabía cómo llenar esa adrenalina. Como no sabía dónde buscar para poder encontrar algún deporte o cualquier actividad que le llenara un poco eso, ¿no? Incluso también los focos, porque el futbolista es pues un deportista muy perseguido, muy expuesto en ese sentido, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si era alguien hablando de Maradona o Maradona hablando en una entrevista, ¿no? Que tuvo muchos problemas al acabar su carrera porque era como la sensación de que ya no sirvo, ya no le intereso a nadie, ¿no? Sí, creo que hablaba de esto hace poco el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, que decía, pues eso, ¿no?, de que tu teléfono ya no suena más. O sea, es un poco metafórico, ¿no? Quiero decir, mientras estás en activo, eres un jugador que, pues eres una persona que tienes, digamos, eres de interés, ¿no? De interés en lo personal. Hay mucha gente que quiere estar cerca, ¿no?, porque estás en activo y tal, pero el día que te retiras es un antes y un después, ¿no?, en tu vida, porque ya dejas de ser jugador en activo, ¿no? Y porque ya el interés que suscitas en mucha gente ya deja de ser tal, ¿no? Entonces, es verdad, eso afecta a mucha gente y también lo que yo digo y opino es que también un tiempo antes de retirarte también es bueno, ¿no?, pensar en ello. Yo estuve como los últimos 3, 4 años de mi carrera pensando en el día de mi retirada, ¿no?, en qué iba a hacer cuando me retirara. No sé, una mente bastante inquieta para temas de negocios, para temas de, bueno, pues emprender cosas, ¿no?, y emprender proyectos. Y la verdad que, bueno, pues es bueno pensar en ello, no el día siguiente de retirarte, sino antes de retirarte, ¿no? A ver qué es lo que voy a hacer, qué me gustaría hacer, ¿no?, cuando termine. Hay jugadores que en activo sacan la titulación de director deportivo, sacan la titulación de entrenador nacional de fútbol. Yo qué sé, pues hacen, no sé, cursos de formación de cualquier otra cosa que les llama, que les atrae. Pues eso es bueno, yo creo, ¿no? Y es una cosa que es muy interesante y también los jugadores tendrían que ser muy conscientes de eso, porque cuando tú estás acostumbrado durante muchos años a tener una rutina de levantarte por la mañana, ir al centro de entrenamiento, estar allí con tus compañeros, entrenar, cuidarte, los viajes, las concentraciones, la competición, no sé qué, eso de un día para otro se corta, ¿no?
Y si tú no has tenido tiempo de pensar en ello, el shock es muy grande, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me costó un poco al principio, pese a haber sido una persona que pensaba mucho tiempo en la retirada antes de que llegara, pero a mí me costó unos meses, ¿no? El sentirme a gusto conmigo mismo, pues porque ya de repente te levantabas por la mañana y ya no tenías que coger tus cosas para irte a entrenar, ¿no? Y ese día a día cambiaba por completo, ¿no? Y te llama menos gente y de vez en cuando te llaman para hacerte alguna entrevista, para hacerte alguna cosa, para tal. Pero bueno, me costó un tiempo, pero al final, oye, encontré, gracias a los medios de comunicación, una vía para poder seguir vinculado de alguna manera como analista. Empecé a trabajar para el Mundial de Qatar, unos meses antes del Mundial de Qatar, en MediaPro. Y bueno, poco a poco, pues oye, estás ahí pues en el mundo del fútbol de otra manera, porque en el fútbol para mí lo mejor que hay del fútbol es jugarlo, ¿no? Todo lo demás que no sea jugarlo es peor, o mucho peor, ¿no? Con mucha diferencia. Y cualquier deporte. Los deportes, lo bueno de los deportes son jugarlos y practicarlos, ¿no? Todo lo demás no es tan bueno, pero oye, puedes aprovechar tu experiencia para poder transmitir cosas. Y yo creo que yo por mi lado estoy contento, ¿no? Ese camino que he tomado, pero hay muchos jugadores que se han quedado, digamos, con problemas mentales tras una retirada y no saber lo que hacer y caer, ya te digo, ¿no? En depresiones muy agudas y tener problemas verdaderamente pues eso, ¿no? Mentales por no saber qué hacer y por no encontrar un camino que les pudiera llenar, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final lo que comentas un poco, ¿no? Está muy bien el presente cuando eres jugador, pero mirar de vez en cuando un poco hacia futuro siempre viene bien. Y nada, y ahora te quería tirar un poco la entrevista hacia una parte que es muy interesante. Me gustaría que habláramos un poco del fútbol africano. También bueno, antes de hablar de ello, quería preguntarte qué se siente al poder de alguna manera representar a tu país como jugador. Fuiste internacional absoluto de la selección de Guinea Ecuatorial durante más de 12 años, los últimos años como capitán. Cuéntame un poco para ti cómo fue poder representar a un país, ¿no? Y tener pues ese rol también en estos últimos años de líder de la selección. Pues mira, el tema de Guinea Ecuatorial es una cosa que es muy especial para mí, porque yo nací en Sabadell, en Cataluña, aquí en España, pero mi padre es de Guinea Ecuatorial, es un país que había sido antigua colonia española, y entonces a mí me dio la posibilidad esto de adquirir la doble nacionalidad, ¿no? A mí me llegó la propuesta para ser internacional con Guinea Ecuatorial en un momento de mi carrera donde yo estaba en el Racing de Santander en primera división, pero no jugaba, ¿no? El entrenador no contaba conmigo, yo mira que entrenaba, pero el entrenador no me quería poner porque prefería jugar con otros jugadores y yo estaba pues como muy decaído, ¿no? En lo deportivo. Y para mí en condiciones normales, si yo hubiera sido un magnífico jugador de muchísimo nivel, pues lo lógico hubiera sido que yo hubiera pensado en aspiraciones de poder ser internacional con España, ¿no? Porque al final yo nací aquí, no conocía nada de Guinea, era el país de mi padre, pero mi padre había salido de Guinea para España hacía muchísimos años. Pero la llamada de Guinea Ecuatorial me vino en un momento donde deportivamente pues, lo estaba pasando muy mal, ¿no? Porque no jugaba y porque me sentía pues mal. Y decidí aceptar la llamada porque pensé, oye, tengo 25 años, el ser internacional con una selección que es muy pequeña pero que tiene ambición de querer crecer y yo poder colaborar de una forma directa a ello, me motiva, ¿no? Y a lo mejor es un cambio que necesita mi carrera deportiva y una experiencia que me va a venir bien, ¿no? Porque mal estoy seguro que no me va a venir, ¿no? Y entonces decidí aceptar la llamada un 11 de octubre de 2003. Debuté como jugador contra la selección de Togo en una fase de clasificación para el Mundial.
Y ahí empezó mi historia, ¿no? Con la selección de Guinea. Y yo llegué a un país totalmente desconocido para mí, donde no teníamos infraestructuras en el 2003. Jugábamos en un estadio súper pequeño, como de regional, con una sola grada y el resto del estadio era gente de pie. Pero cuando yo aterricé justo con otros compañeros míos que también estábamos en España, hijos de guineanos, ¿no? De padre o madre, llegamos allí y nos dimos cuenta de que había un país entero que conocía exactamente cuáles eran nuestras trayectorias y que nos seguían a diario desde hacía un montón de años, ¿no? Y yo no sabía nada de ese país, pero ese país lo sabía todo de mí, ¿no? Y yo llegué a un sitio, pues, claro, y me quedé, digamos, tan sorprendido, que nunca más dejé de ir a una convocatoria de la selección, ¿no? Porque la afición allí te daba un respaldo y te daba digamos, un aprecio porque ellos al final se sentían muy orgullosos de que jugadores que estaban jugando en la liga en España vinieran a jugar para la selección de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y me acuerdo una vez que tuve una charla con Samuel Eto'o, que él decía que él pudo en su momento, como llegó hace tantos años a España, pudo en su momento optar a la nacionalidad española para jugar con España, pero su padre le dijo que tú debes de jugar para Camerún y nunca te arrepentirás de eso, ¿no? Porque al final, oye, pues... Y yo, el haber estado jugando tantos años con la selección de Guinea, he jugado 2 Copas de África, he jugado cantidad de partidos de clasificación para mundiales, de clasificación para las Copas de África. Pero el calor que te da la afición allí, por la pasión que sienten por el fútbol y por sus jugadores, yo no la he visto en ningún otro sitio, ¿no? Al final tú juegas para un club en Europa y la afición te quiere en la medida que tú les das rendimiento y los resultados son buenos. El día que los resultados no son buenos o tu rendimiento está por debajo de lo que ellos esperan, la afición pasa de quererte a odiarte enseguida, ¿no? Pero cuando vas a jugar para tu selección es otra cosa, ¿no? Y sobre todo las selecciones africanas, ¿no? Es una pasión con la que se vive el fútbol allí, absolutamente desmesurada. Les hace olvidarse un poco de su día a día, ¿no? Y de los problemas cotidianos que tienen en el día a día. Y vuelcan toda su pasión en su selección nacional y en sus jugadores, ¿no? Que para ellos son los mejores. Qué bueno, la verdad. O sea, creo que hablas un poco, ¿no? De esa parte que antes hablábamos del jugador que necesita como a veces ese ser querido, ¿no? Jope, la verdad, encontrarte algo así debe ser algo súper gratificante para uno y súper bonito. Y además poderlo vivir durante tantos años y tanto. Y siguiendo hablando un poco sobre el fútbol africano, te quería preguntar un poco por qué tipo de jugador es el futbolista africano y qué fortalezas y qué debilidades se encuentra cuando llega a Europa. Mira, el futbolista africano, es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos periodos de tiempo, hay una evolución, como en todo. El fútbol de ahora no es el mismo que el que había hace 10 años, cuando yo me retiré, y no es el mismo que había hace 20 años, cuando yo estaba jugando de forma profesional, ¿no? El fútbol va evolucionando y los jugadores van evolucionando también, ¿no? Y el jugador africano es un jugador que tiene, sobre todo donde más carencia tiene el jugador africano es en el conocimiento del juego, ¿no? Porque tiene una forma de educarse futbolísticamente hablando diferente al jugador europeo, ¿no? El jugador africano, pues obviamente empieza a jugar en su país en las calles de una forma muy, pues eso, ¿no? Mucho menos, digamos, ordenada que lo que hace un niño en Europa, por ejemplo, que pasa por los equipos federados y allí tiene entrenadores que le enseñan cosas del juego y hacer esto y hacer lo otro, tal. El jugador africano, pues muchas veces empieza a jugar en la calle de una forma mucho más rústica y salvaje, con todo lo que eso implica, lo bueno y lo malo. Y cuando llega a una edad, pues empieza a competir en equipos, pero
yo creo que tienen un poco carencia de que los entrenadores les enseñen lo más importante para poder llegar al profesionalismo, ¿no? Que es el conocimiento del juego y tomar las decisiones correctas en el campo, ¿no? Porque al final uno puede ser muy rápido, o puede ser muy fuerte, o puede ser un buen rematador de cabeza, o puede regatear bien, o puede jugar bien con la pierna izquierda o con la derecha. Esos son diferentes facetas del juego, ¿no? Pero la más importante de todas es conocimiento del juego, porque hemos visto a lo largo de la historia reciente jugadores que físicamente no son gran cosa, pero que han estado jugando durante muchos años al máximo nivel, ¿no? Porque tienen un conocimiento del juego y el conocer el juego te da la posibilidad de que tú vayas tomando la decisión correcta en cada momento del juego, ¿no? Y un jugador que se equivoca poco en el campo es el que llega más lejos, ¿no? El que se equivoca poco. Entonces, el jugador africano es un jugador que tiene una formación futbolística mucho más rústica y mucho más salvaje, ¿no? Mucho más libre. ¿Qué pasa? Que cuando llega al profesionalismo, porque hay entrenadores que han decidido confiar en ellos, tienen errores de concepto del juego, ¿no? Y se equivocan y toman malas decisiones en el campo producto de un mal conocimiento del juego o un menor conocimiento del juego. Y por eso yo creo que, te decía, que en los últimos años está mejorando mucho esta faceta, el jugador africano está mejorando muchísimo, pero yo creo que sigue siendo un jugador que reúne unas condiciones físicas inmejorables, muchas de las veces reúne unas condiciones técnicas inmejorables, pero por su crecimiento y su, digamos, su evolución y su educación futbolística no ha tenido la posibilidad de conocer el juego en profundidad, ¿no? Y a veces, dependiendo de la edad a la que te pilla esto, luego ya es más difícil, ¿no? Cuanto más mayor eres, más difícil es meterte una cosa en la cabeza cuando llevas mucho tiempo haciendo cosas erróneas. Pero como te decía, ¿no? Luego también hay una cosa que es la manera de vivir, ¿no? La forma de vivir, el rigor a la hora de respetar la alimentación, el descanso, el entrenamiento, el tal, que ahí, pues, oye, hay muchos jugadores africanos que tienen un físico privilegiado y creen que no necesitan llevar una alimentación adecuada, ¿no? Pues, error, porque durante un tiempo te va a servir, pero llegará un momento que cuando vayas al límite de todo. Yo leía una entrevista de Dani Carvajal, ¿no? Hace 3 años o así en el periódico, en la prensa, él decía que él era un portento físico, que para competir en la Liga Española y para ganar títulos en la Liga Española le alcanzaba, pero que cuando iban a jugar Europa en partidos de Champions contra rivales potentes, él se veía que no le daba, ¿no? Que tenía que ir mucho más al límite. Entonces él decidió quitarse la carne roja, quitarse el tal, o sea, ir al límite de su cuerpo, ¿no? Buscar ese límite para alcanzar la mejora, ¿no? Porque se daba cuenta de que cuando iba a jugar contra rivales en la Champions potentes, ¿no? De ligas de la Premier o de la Liga Italiana o de la Liga Alemana, se daba cuenta de que su físico no le alcanzaba, ¿no? Me alcanza en España para competir, pero cuando voy a jugar fuera me estoy encontrando contra jugadores que son más poderosos que yo. Entonces yo tengo que ir a buscar mi límite, ¿no? Y buscar el límite donde está, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Para poder llegar al profesionalismo necesitas un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Y el tema de ser riguroso en tu alimentación, en tu descanso, en tu entrenamiento, en el entrenamiento invisible, todo eso es fundamental, ¿no? Aparte de saber jugar bien al fútbol. Total, no. Y en cuanto, por ejemplo, a cuáles son los países donde se exporta más talento, ¿cuál dirías? Porque, por ejemplo, podemos ver lo que están haciendo Right to Dream con Ghana, creo que es, ¿no? Que al final es una cosa que bueno, los están formando y de alguna manera pues quizá están intentando que, sabiendo que tienen ese físico, ¿no? O esas características o esas fortalezas, están intentando que cubrir esas debilidades cuanto antes, ¿no? Para que puedan crecer y al moverse a Europa no sea un choque tan fuerte, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías que son los países africanos donde se exporta más talento? Hombre, a ver, los países, esto depende, o sea, tiene una relación directa con el volumen de población.
Es decir, yo cuando he tenido oportunidad de hablar con los dirigentes del fútbol africano, yo les decía, a ver, Guinea Ecuatorial es un país de 1 millón escaso de habitantes. Es lógico que aquí haya menos talento que en un país que tiene 18 millones de habitantes, como es Camerún, por ejemplo. Claro. Entonces, es directamente proporcional, salvo en algún país que se salta de la norma esta, pues Uruguay y Croacia son países que tienen escasos 3 millones de habitantes y tienen un potencial, una fuente inagotable de jugadores que salen, pues tal, ¿no? Pero esos están aparte. Pero es obvio que países como Brasil, que tienen tantísima población, países como Nigeria, por ejemplo, que tienen 200 millones de habitantes, y otro tipo de países, pues por volumen de niños, pues haya una posibilidad más alta de que vayan saliendo más niños con talento del fútbol, ¿no? Yo creo que africanos, los países que mayor talento futbolístico, porque son los países que mejor hacen las cosas desde la base, son Senegal. Vale. Creo que Senegal lo hace incluso mejor que Nigeria, ¿no? Nigeria, al final, por volumen de población, hay mucho niño nigeriano por ahí jugando muy bien al fútbol, pero creo que Senegal, Ghana y... pues no sé, Costa de Marfil también, ¿no? Hay muy buenas academias de fútbol base en Costa de Marfil, hay muy buenas academias en Ghana, hay muy buenas academias en Senegal, y creo que les dan una formación futbolística a estos jugadores por encima de Nigeria, Camerún, por ejemplo. Vale. Es mi opinión, pero viendo un poco la evolución de los jugadores jóvenes que están en Europa ya de estos países, creo que Senegal, Costa de Marfil y Ghana son los países que sacan un talento mejor preparado, digamos, para dar el salto a Europa. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, obviamente ahora te quería preguntar un poco por Marruecos también, ¿no? Porque en estos últimos años la verdad que bueno, ha tenido participaciones muy acertadas en mundiales y la verdad que bueno, que estamos viendo que cada vez también exporta también, ¿no? Ese talento de esos jugadores, y te quería preguntar, pues, ¿qué crees que está haciendo bien Marruecos para poder exportar tanto talento, ¿no? En estos últimos años. Mira, a Marruecos le pasa una cosa, que Marruecos, bueno, es un país francófono con unos vínculos con Francia muy importantes, ¿no? Hay muchos hijos de marroquíes ya afincados en Europa desde hace muchos años, ¿no? Que son niños que ya han nacido en Europa y tienen muchísimo talento. Y yo voy a hablar de... Así analizamos el fútbol en The Game Changer. Análisis diarios de los mejores equipos del mundo. Charlas exclusivas con profesionales. Partidos en cámara táctica todas las semanas. Grupo táctico de reflexión con expertos. Y más de 300 análisis